Bueno, y entramos a esta parte de elementos y técnicas artísticas. Yo sé que muchos de ustedes conocen mucho de esto, pero no todos, o conocemos algo, pero que son elementos que van a ayudarnos mucho, sobre todo en el arte universal y que tenemos que conocer, ¿no? Ya habíamos visto que las artes mayores eran la arquitectura, la escultura y la pintura. Y aquí tenemos tres ejemplos, por ejemplo, la Catedral Metropolitana de Santiago de Chile, El Pensador de Rodin, con escultura impresionista, o la familia de Carlos IV de Goya, del siglo XIX, ¿no? Entonces, es importante también conocer de técnicas artísticas porque nos van a permitir entender el proceso artístico, qué material elige el artista, qué técnica utiliza, la finalidad práctica deseada, y de ahí pues también nos van a ayudar a entender el proceso del significado. Por ejemplo, esta arquitectura, no sé si hay alguien de Quito que me encanta, el antiguo edificio del Banco Central de Ecuador de 1924, obra de Francisco Durín y Cáceres, que nos muestra una arquitectura tipo Segundo Imperio, que se analizará cuando vean arquitectura del siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Y entonces los materiales, el tema de la electricidad, ¿no? Que ya comienza a utilizarse en ese contexto, también va a ser incorporada a la obra de arte como tal, ¿no? Y entonces el material que usa el artista es porque generalmente lo tiene más a la mano o porque también lo puede importar si es una sociedad también con mucho dinero. Otros elementos que tenemos que tomar en cuenta para los que no somos arquitectos, pero que vamos a hacer referencia durante las clases, va a ser algunos como estos, ¿no? Cuando hablamos del plano arquitectónico o el plano de planta, esta es una iglesia, y si, digamos, vemos la estructura de la iglesia desde sus cimientos, esta representación gráfica proyectada, pues nos hace ver cómo está distribuido el espacio, ¿no? Y después tendremos otros elementos como serán, este es el plano de planta de una catedral gótica, por ejemplo, y tendremos el alzado también que será importante. Yo sé que estos elementos poco a poco vamos a ir aprendiéndolos, sobre todo con el profesor Edgar Campos, que va a ser nuestro profesor de arquitectura, arte y arquitectura en este diplomado, pero ya tenemos que ir conociéndonos. Les voy a dejar 3 libros, no es obligatorio leerlos al final, eh, pero hay que más o menos los que no estemos familiarizados con estos conceptos, sí tratar de indagar para no perdernos mucho en las sesiones que siguen. Y bueno, el alzado es esto, este es el plano de planta, este es el Panteón de Agripa, y este es el alzado, o sea, una representación en corte de mitad, digamos, de alguna manera en corte, diseño de vista vertical de un edificio en este caso. Cada uno de estos puntos que representan columnas, algunos representarán muros, eso lo van a ir aprendiendo a lo largo de las sesiones, pero estos conceptos tenemos que irnos familiarizando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la iglesia basílica San Francisco en la ciudad de La Paz, ¿no? Este es el plano de planta y este será el alzado, esa representación, ¿no? Que nos permite ver los detalles de la construcción. Entonces el profesor está hablando y como vemos aquí en el alzado, uy, ¿qué será el alzado? ¿Qué será el plano de planta? Entonces sí, tenemos que tener ese conocimiento previo también un poquito para llevar algunas partes del diplomado como tal, ¿no? O esta isometría, ¿no? Que nos muestra como esta maqueta, lo que también se conoce como maqueta, de la representación en volumen de la arquitectura, como estamos observando, ¿no? Tridimensional, por supuesto. Creo que tenemos a alguien de La Paz, no sé si llegaron a entrar hoy día, pero bueno, es magnífica la iglesia de San Francisco de La Paz, me encanta cada vez que voy a La Paz, ¿no? Hay distintos tipos de plantas. Las plantas pueden ser muy variadas. Aquí tenemos una planta de cruz griega, como estamos observando, es casi como una cruz muy cuadrangular, ¿no? Pero hay muchos tipos de planta y de acuerdo a eso se van diferenciando también los modelos y estilos de las arquitecturas. Solamente como referencia, estamos señalando la planta basilical, que es bastante rectangular, la planta de cruz latina, que hacia los lados le sacan como unos bracitos a la arquitectura, es como si yo estuviera viendo desde arriba el edificio. También hay edificaciones que tienen plantas circulares, ¿no? Y mientras que la nave ya sabemos que es un espacio delimitado al interior, en este caso de una iglesia o un edificio, como estamos observando. Esto sí es importante que lo recordemos, la diferencia entre la columna y el pilar.
¿Qué es una columna? Una columna, yo les voy a pedir a los que no estemos relacionados con estos elementos que lo mejor es dibujarlo. Si lo dibujamos, se nos va a hacer más fácil aprenderlo, ¿no? Una columna, ahora veremos las partes de la columna, generalmente tiene una parte central circular, tiene una parte circular, ¿no? Y un pilar, la estructura central, que es el fuste, ambas tienen un fuste, pues será cuadrangular o rectangular. Esas son las dos grandes diferencias. Pero ¿qué pasa cuando esta columna o este pilar, como vemos en el ejemplo de acá, se han como hundido en el muro? Se denominarán pilastra, ¿no? Generalmente vamos a encontrar pilares adosados, pilastras, pero también vamos a encontrar columnas, depende del periodo artístico, que están hundidas en el muro, que también recibirán esta denominación. Lo más importante es que diferenciemos cuándo es un pilar y cuándo es una columna, o cuándo se utiliza una pilastra. Ya con eso nos vamos a ayudar muchísimo para las clases de arquitectura que vienen también, de arte y arquitectura. Por ejemplo, voy a preguntar, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Están haciendo uso del pilar o de la columna? Son pilares. Muy bien, pilares, ¿no? Voy a regresar, porque la columna tiene que ser circular. Si estas estructuras fueran circulares, hablaríamos de columnas, ¿no? Y bueno, vemos también la decoración, en fin, ahorita lo vamos a observar. Hay muchos tipos de columnas. Las columnas tienen tres partes, y les voy a pedir que dibujen los que no están familiarizados con la misma estructura. La parte superior será el capitel, que puede tener formas diferentes. La parte central y alargada se denominará fuste, y la parte de abajo se denominará basa. Esto es importantísimo, esto es como un ABC, porque el profesor después va a estar hablando, sí, porque en el capitel observamos esto, o el fuste vemos que es estriado, o el fuste tiene tal decoración. ¿Qué será el fuste? ¿Qué será el capitel? Y en la basa, o sea, ¿qué será la basa? Esto hay que tratar de dibujarlo, y siempre les hago que mis alumnos dibujen, porque así se me queda mejor el conocimiento. Igual el profesor lo va a volver a explicar, pero si ya lo vamos adelantando, nos va a ser más fácil poder adaptarnos a las clases que vienen, ¿no? Y bueno, tenemos todo tipo de columnas que iremos conociendo de acuerdo a los estilos artísticos. Los capiteles también, recordemos que el capitel es la parte de arriba de la columna, ¿no? Y pueden ser variados, depende también, cuando veamos Egipto, veremos los tipos de capiteles que tienen las columnas, ¿no? Los musulmanes también trabajan un tipo particular. El románico trabaja los famosos capiteles historiados, porque hay escenas narrativas, ¿no? Igual que el barroco, en fin, cada quien, o el Art Nouveau, también otro estilo arquitectónico y artístico, también puede haber una gran variedad de capiteles, y que, bueno, los principales sí tenemos que conocer porque nos van a acompañar para el análisis de la obra de arte hasta el final de nuestras clases, ¿no? Otro elemento arquitectónico que podemos ir escuchando ya a lo largo de las clases va a ser el contrafuerte, que son unas estructuras que ayudan a sostener el muro. En este caso, una representación de una arquitectura del periodo románico, pero también lo vamos a encontrar en otros periodos artísticos, como el barroco, también el renacimiento, más delgado, menos inclinado, más inclinado, pero son estructuras que apoyan, digamos, en el sostén del edificio como tal, ¿no? Parecen como, en este caso, están como tipo trapezoidales, pero no necesariamente pueden ser así, ¿no? Después hay diferentes tipos de muros. Esto lo voy a un poquito pasar un poco rápido porque el profesor Edgar Campos lo va a explicar en su momento, pero para que tengamos una idea, que cuando sobre todo analicemos arquitecturas vamos a encontrarnos y vamos a tener que analizar también la factura externa, o sea, la cara vista del edificio como tal, ¿no? Hay algunas estructuras que tienen sillares o aparejos regulares, o sea, los bloques son parecidos, como vemos aquí, más rústico, menos rústico, o a veces el aparejo es irregular, o sea, los motivos son de diferente tamaño, como pueden ser estos muros de Sacsayhuamán, o esta mampostería, o este aparejo donde los detalles de la composición de los pedazos son distintos, ¿no? De distintos tamaños. O últimamente se utiliza en la arquitectura el hormigón, bloques ya completos, ¿no? Entonces,
esto es algo que vamos a ir revisando a lo largo de las sesiones también, ¿no? El uso del sillar, por ejemplo, que es utilizado para construcciones como de este tipo, que es el anfiteatro Flavio o Coliseo Romano, como también se le conoce en Italia, va a ser utilizado también por otras culturas. El artista trabaja con el material que tiene a la mano y lo va adaptando también al proceso arquitectónico. Por ejemplo, este es un sillar en la ciudad de Arequipa, al sur del Perú, que proviene de un espacio volcánico con el cual se talla y después se construye, como aquí vemos en la parte superior, un detalle del monasterio de Santa Catalina. Y así por el estilo vamos a ir encontrando estructuras de muros, paredes, que vamos a ir diferenciando en el proceso de las clases, ¿no? Esto sí es importante aprender y comprender algunos elementos sustentatorios antes que el profesor Edgar tenga las clases con ustedes, ¿no? Generalmente vamos a hablar, generalmente, pero no siempre, de dos tipos de techado, de techo, ¿no? El techo adintelado y el techo abovedado. Vamos a ver aquí. Bueno, en el techo adintelado, digamos, vamos a tener como una estructura principal que es el dintel. Vamos a verlo aquí, por ejemplo, aquí, este es el dintel de esta puerta, esta estructura, digamos, horizontal, que nos va a ayudar a sostener el edificio que está en la parte superior del ingreso, ¿no? En este caso a esta vivienda, ¿no? Aquí vemos mejor aquí está el dintel, las jambas, lo que está al lado, y el umbral, ¿no? Aquí también lo vemos en otro tipo de arquitectura, ¿no? Siempre se dice, nadie pasa por debajo del umbral ni por encima del dintel. Entonces el profesor está hablando, y en el dintel vemos tal decoración, y yo no sé lo que es el dintel. O dirá, y en la jamba vamos a encontrar representaciones de santos. Uy, ¿qué será la jamba? La profesora Alba no me ha dicho nada, y yo no sé. Entonces, estas partes, como les voy a dejar los libritos, de los tres pueden leer uno, ¿no? O los que quieran, para irnos familiarizando con estos conceptos, ¿no? Esto también, este es Huánuco Pampa, una arquitectura inca, y lo de arriba será el dintel. Y lo que es este hundimiento serán las jambas, también ese ingreso que va hacia adentro. Esta terminología la vamos a utilizar para el arte en general, prehispánico, precolombino, universal, moderno, contemporáneo, y en fin, ¿no? Por ejemplo, un techo adintelado se refiere a un techo plano. Estoy completamente segura que casi todos estamos bajo un techo adintelado. Si nuestro techo es plano, será un techo adintelado. Esta iglesia tiene un techo adintelado, como vemos aquí. Esta arquitectura es adintelada, cuando veamos Egipto. Este es el dintel, ¿no? El techo también será plano, porque es adintelado, ¿no? Pero en cambio, cuando el techo es cóncavo, hablaremos de techo abovedado, o techo o cubierta abovedada, cuando la cubierta, el techo es curvo. Hay algunas ciudades en el Perú, como Arequipa, que tienen ese tipo de techo para zonas civiles como para también iglesias. Esta es una imagen de la Catedral de Lima, y seguramente muchas catedrales en Latinoamérica también tienen el techo abovedado, ¿no? Si el techo fuera plano, sería techo adintelado, ¿no? Bueno, también hay muchos tipos de arcos. Poco a poco nos vamos a ir familiarizando con los más importantes. No hay que tenerle miedo a esto, pero ya irlos conociendo un poquito, ¿no? Dos importantes que nos van a ayudar en esta primera parte del curso va a ser el arco de medio punto. Aquí vemos este detalle de esta arquitectura romana, ¿no? Estos arcos romanos. El arco de medio punto es como si fuera una media luna, acá más grande, acá más pequeño, y después tendremos el arco apuntado, que surge en el gótico. Ya no está tan redondito, sino está como apuntalado, como una puntita, como un cachito que le sale. Ya con estos dos tipos de arco, nos va a ayudar muchísimo en el proceso del análisis de la arquitectura del momento, ¿no? Pero bueno, eso poco a poco, si es que todavía nos cuesta asimilar tantos conceptos, ¿no? Aquí el arco de medio punto y el arco apuntado, ¿no? Después tendremos este tipo de arco de herradura, sobre todo en el arte musulmán y en el arte mudéjar, y también vamos a ir encontrando otros elementos arquitectónicos como las dóvelas.
Aquí están de color roja, crema, y donde la parte central, la parte superior será la clave, ¿no? Y entonces lo vamos a ir conociendo. Después hemos hablado de los techos abovedados o cubiertas abovedadas, y por eso tenemos que hablar de la bóveda. La bóveda de cañón, aquí tenemos una estructura que se crea con la consecución de arcos de medio punto, un arco de medio punto, otra continuación de arco de medio punto, y forma como este techo abovedado. Esa es la bóveda de cañón. En cambio, cuando yo cruzo, ¿no? Digamos, cruzo dos bóvedas de cañón, tendré, digamos, una bóveda de arista. Fíjense la convergencia que crea y el diseño que crea. El cruce de dos bóvedas de cañón será la bóveda de arista. Y otra cosa será la bóveda de crucería, que ustedes verán en el arte gótico, que tiene como base también el arco apuntado que ya hemos visto antes, ¿no? Bueno, aquí tenemos bóveda de crucería, bóveda de cañón, bóveda de arista, para que se den una idea. Y ya las partes las irá explicando el profesor Campos en su momento. Pero para que vean que hay una complejidad de elementos que tenemos que ir asimilando. Las cúpulas también pueden ser diferentes. Algunas de ellas tendrán como una elevación al cual se denomina tambor, ¿no? Y en la parte superior una estructura que también va hacia arriba, que será linterna, que permite entrar el ingreso de la luz por la estructura arquitectónica. Y cuando ya analicemos el Panteón de Agripa, vamos a ver este tema, esta gran cúpula. O sea, los romanos trabajan con el arco de medio punto, pero también van a incorporar la cúpula sobre muro, en este gran templo dedicado a todos los dioses, como lo veremos en su momento, ¿no? También sería importante definir el tema de las técnicas cuando analicemos una obra de arte. Analizaremos seguramente dibujos como El hombre de Vitruvio, que analizaremos cuando veamos la obra de Leonardo da Vinci, que rescata este trabajo de ese gran arquitecto de la antigüedad romana, ¿no? El dibujo se puede haber realizado de diferentes materiales, como este que es realizado en sanguina, ¿no? Entonces a lo mejor estoy analizando una obra y yo digo, es dibujo hecho a carboncillo, hecho a lápiz o hecho a sanguina. Y eso es importante ir reconociéndolo también, ¿no? La pintura tiene numerosas técnicas, ¿no? Puede ser óleo sobre lienzo. No sé si alguien es pintor aquí, o sea, pinta, de los que están en el grupo. Nadie pinta. Bueno, entonces hay que tratar. Yo pinto, pero no profesionalmente, sino es como un pasatiempo que tengo. Muy bien, los que pintan en realidad van a tener una ventaja porque más o menos saben cómo es que demora el secado, depende del material el cual se utilice. El óleo sobre lienzo trabaja muchas veladuras, muchas pinceladas, y hay que ir secándolo de tiempo en tiempo, esperar que seque para intervenir la obra. En cambio, la acuarela seguramente será más fácil secado, es muy rápida, ¿no? La pintura tiene elementos importantes que tenemos que reconocer para analizarla. La parte de la técnica hablábamos que era importante para analizar la obra de arte. Primero tendrá que ser un soporte. ¿Dónde pinto? Pinto sobre una mesa, pinto en el piso, pinto sobre la pared, pinto sobre un lienzo. Y después, ¿qué clase de colorante o pigmento utilizo? Y cómo es que ese colorante se pega en el soporte. Si yo voy a pintar sobre un lienzo, si voy a utilizar óleo, no lo utilizo solo directamente. Como ya dijimos, el soporte puede ser vidrio, el soporte puede ser roca, puede ser madera, puede ser techo, puede ser lienzo, pero el tipo de aglutinante es algo que hace que ese tipo de pintura se pegue sobre ese soporte, ¿no? Digamos, los pigmentos más comunes que pueden venir del óleo, de la acuarela, del acrílico, del fresco, del temple, del pastel, y todos ellos los vamos a ir revisando conforme avancemos en los estudios de la obra de arte. El temple y el fresco lo veremos en el románico y en el arte del Renacimiento también, ¿no? Y estos son los aglutinantes, un poquito para que tengamos una idea, es que no es que se lo tengan que aprender de memoria, pero para que se den cuenta la complejidad bajo la cual se enfrenta el artista cuando desarrolla. Yo no pinto porque sí, sino que este pigmento le tengo que poner, por ejemplo, esta goma arábica o un aceite especial, se diluye y después eso me permite que se pegue en el muro, que se pegue en el lienzo, que se pegue bajo una estructura particular.
Sabiendo la complejidad de la técnica, nos va a ayudar a entender por qué algunas culturas o algunos artistas trabajan de una manera y otra. ¡Ay! No han hecho la representación escultórica, profesora, tan naturalista, tan pegada a la realidad. A lo mejor porque la piedra bajo la cual trabajan es demasiado dura, es una piedra diorita que no es tan moldeable y maleable como puede ser el mármol o como puede ser un sillar de volcán. Entonces, todo eso tenemos que analizar realmente si queremos llegar al fondo de la intención de la obra de arte, ¿no? Ya hablamos esto de la pintura al óleo, demora en secar. Aquí tenemos una obra de Jan van Eyck, que por cierto se considera Jan van Eyck del arte flamenco, quien va a utilizar por primera vez el aceite de semillas de lino como aglutinante para poder, digamos, imprimir el color sobre el lienzo, ¿no? Eso también, o sea, yo puedo analizar la obra de arte desde la técnica que utiliza el artista y cómo ha ido variando su obra de acuerdo también a nuevas intenciones que ha encontrado en la técnica, nuevos descubrimientos. Y después están las veladuras, vamos a escuchar este término a lo largo de las clases, son capas semitransparentes o transparentes que se colocan una y sobre otras para darle volumen, para darle transparencia de color, depende de lo que yo quiero desarrollar, ¿no? Si vemos aquí el cabello del niño, tiene bastantes veladuras, al igual que el traje que lleva, o sea, pincelada tras pincelada, y va creando un degradé particular, ¿no? Unas sombras particulares, si queremos llamarlo de una forma más sencilla. Y entonces vemos también cuánto se pudieron haber demorado estos artistas en desarrollar este tipo de obras de arte. Si vemos los detalles, fíjense en el pelo del cordero, que es una obra de Murillo, y también la forma como trabaja Murillo el cabello, ¿no? Primero hace veladuras, pinceladas, digamos, oscuras, y al final va colocando las pinceladas más claras. O sea, hay diferentes técnicas que también tenemos que conocer. Profesora, no le sale bien, ¿no? A lo mejor es que no tiene los materiales adecuados para desarrollar un proceso similar en otro contexto el artista, ¿no? La acuarela, ya sabemos, se disuelve en agua y además es más transparente. Vamos a ver los detalles por aquí de esta acuarela de Pancho Fierro. Fíjense la transparencia que tiene, es de fácil secado, tiene mucha rapidez y entonces permite desarrollar el modelo artístico de forma muy rápida y ya tenemos la obra prácticamente hecha. El óleo no, tenemos que esperar que seque, ¿no? Después vamos a tener la pintura al fresco y la pintura al temple. Cuando analicemos estas obras del periodo gótico medieval, como el Pantocrator, cómo es que la técnica para pintar sobre los muros también, ¿no? Inclusive Vitruvio ya había, este gran arquitecto del mundo romano, ya tiene una serie de libros donde explica cómo trabajar el pigmento para aplicarlo sobre el muro previamente enlucido, ¿no? Seguramente si hablamos de fresco, tendremos que referirnos a la Capilla Sistina y al Juicio Final, la obra, digamos, para algunos cumbre de Miguel Ángel, aunque ya veremos que Miguel Ángel mucho no le gustaba hacer que lo denominaran pintor, pero bueno, tiene todo un proceso complejo, no es que Miguel Ángel, ya está el muro listo, yo voy a ir a pintar. No, el proceso es muy complejo, porque volveremos a esta imagen cuando veamos pintura del Renacimiento mural, cuáles todas las partes o el proceso que va a utilizar el artista para hacer el fresco, ¿no? Entonces primero el muro se pica para recibir una argamasa, un cubrimiento, ¿no? Después se le da, digamos, una serie de empastes, y cuando el muro esté todavía un poco fresco, se está como húmedo, ahí aprovecho para aplicar el pigmento. Fíjense toda la complejidad que han tenido que pasar estos artistas, porque no habían los materiales, además que hay ahora uno va a la tienda y compra un chiguete, un pomo de pintura, un frasco de pintura. En ese momento el artista tenía que preparar con sus ayudantes el pigmento, y si el pigmento se secaba, ya pues ya era, ¿no? Ya fue, y se malograba, no había los conservantes. Los conservantes van a surgir en el siglo XIX todavía, y ya después con eso van a permitir que el artista trabaje bajo otros modelos de representación, como lo serán las vanguardias artísticas, como lo hizo el señor Van Gogh, el señor Dalí, el señor Picasso, el señor Monet, que los revisarán también en su momento, ¿no?
Y cómo es que después de preparar el material, cómo es que llevo el diseño, un dibujo a un muro tan grande. Entonces eso tenemos que tomar en cuenta en el proceso creativo también. Mientras esto pasa, pues en otras partes van a utilizar otro tipo de pintura en la pared, como será la pintura al temple, y entenderemos un poquito mejor esto cuando analicemos. Yo voy a explicar este tema de la pintura egipcia, para ver cómo es que finalmente los egipcios desarrollan sus modelos de representación y sus modelos técnicos, ¿no? Yo sé que esta parte de la técnica puede resultar un poco pesada, pero debe formar parte de nuestra intención del análisis de la obra de arte como tal, ¿no? El pastel, por ejemplo, que crea otra sensación. La técnica que el artista utiliza va a crear diferente intención, emoción en el ojo del espectador. Y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de analizar la obra de arte. Claro, el pastel que seguramente hemos hecho en la escuela, alguno de nosotros, crea un impacto visual diferente que la acuarela, que el grabado, el dibujo o la pintura al óleo. Y entonces tenemos que ver por qué el artista, por qué el señor Edgar Degas a veces utiliza el óleo y por qué a veces utiliza el pastel. Tengo que indagar en su vida, en su pasado, por qué cambia, por qué utiliza tal material o lo otro. Entonces voy a obtener respuestas de la obra de arte. No solamente hay que ver el significado y la forma, sino la técnica nos va a ayudar a descubrir la intención de la obra de arte. Ya cuando surgen los pigmentos, perdón, cuando surgen los conservantes, también surgirán otros modelos, otros tipos de pintura como el acrílico, que seca muy rápido y que le permiten al artista trabajar de una manera diversa, una serie de obras, por ejemplo, a bajo costo también, porque el óleo siempre será un poquito más costoso, y eso también tiene, a lo mejor quiere lograr colores más estridentes y le parece mejor utilizar el acrílico que el óleo. Y todo eso nos ayuda a responder el objeto de la obra artística como tal. Aquí vemos el detalle de esta pintura de Fernando de Cislo, un artista peruano que ya había comentado anteriormente, y también la escultura va a ser parte importante de nuestro diplomado, ¿no? Porque hay que crear formas tridimensionales. La pintura es 2D, tiene 2 dimensiones, largo y ancho, por más que tenga esa idea de representación tridimensional, por el tema de profundidad, la pintura, igual que la fotografía, es 2D, es un plano alto y ancho. En cambio aquí vamos a encontrar formas tridimensionales, ¿no? Porque hay que, en el caso de algunas esculturas, vamos a poder verlas en 360 grados y vamos a tener que analizarlas en 360 grados, ¿no? Y la escultura también tiene técnicas, como el modelado, por ejemplo, o el torno, eso iremos aprendiendo de acuerdo al estilo artístico y el movimiento artístico que iremos reconociendo. Pero eso tiene que estar en nuestro análisis. Yo sé que es difícil, pero poco a poco lo tenemos que incluir, ¿no? O el tallado, ¿no? Entonces la madera se talla, ¿no? Y la talla en piedra también, que pueden ser procesos muy lentos, inclusive para piedras muy blandas. Y entendiendo la técnica vamos a entender por qué Miguel Ángel trabaja de esta manera su famosa piedad. No solamente qué es lo que representa, sino también las dificultades o facilidades que tuvo el artista en su momento, ¿no? Esto lo veremos cuando veamos escultura griega, el tema de la técnica de la escultura, perdón, de la técnica de la escultura en base a la técnica de la cera perdida. Pero voy adelantándolo para tener una idea de lo que vamos a ir revisando en las sesiones, ¿no? O el fundido a la cera perdida. Muchas de estas técnicas que estamos viendo hasta en la actualidad no han perdido vigencia y se siguen utilizando. Y entonces si estoy haciendo arte contemporáneo, escultura contemporánea, a lo mejor me la voy a encontrar. Pensemos en los grandes monumentos de las ciudades. Muchas de ellas en la realización de la obra artística han seguido esta técnica, que a veces ni siquiera la menciono cuando analizo una escultura en metal. Y entonces es algo que debería sí mencionar si es que yo me dedico a analizar ese tipo de obras de arte, ¿no? Y la estampa y el grabado, que también será parte importante de nuestro curso. Ya solamente, ya un poquito como para terminar, vamos a ver algunos conceptos así que son importantes, sobre todo en el tema de la escultura, que va a jugar un papel muy importante en nuestras clases. Cuando nosotros
estamos de frente analizando, podemos ver en directo una obra de arte que le podemos dar la vuelta por todo alrededor, estamos hablando de una escultura de bulto redondo, ¿no? Que es una de las modalidades que tiene la escultura. Pero la escultura tiene también otras modalidades. Estará el relieve. El relieve también es una escultura. Profesora, eso no es un relieve. Sí es un relieve. Ay, perdón, se me ha ido acá un detalle, pero en fin, ¿no? Fíjense aquí. Hay un muro en la parte de atrás y hay como una especie, una suerte de algo cóncavo, continúa el muro, y sobre él, o sea, emergiendo del muro, se encuentra esta escultura egipcia que vamos a analizar en su momento, una escultura muy hierática, muy rígida, como estamos observando, pero esto es relieve, esto es alto relieve. Aquí voy a ponerlo de una vez porque no sé por qué se ha desaparecido, y perdón, no sé por qué lo saqué. A ver, un ratito lo voy a colocar. Voy a colocarlo de una vez porque no sé por qué ha desaparecido. Voy a colocarlo aquí, no nos vamos a olvidar. Alto relieve, ya está, listo, lo comparto. Entonces, ya está. A ver. Entonces yo voy a preguntar, cuando hagamos, justamente voy a explicar yo el tema de la pintura y escultura egipcia. Entonces, a ver, ¿esto qué corresponde? ¿A un bajo relieve, a un hueco relieve, a una escultura de bulto o un alto relieve? Y la respuesta será alto relieve. ¿Cuándo es un alto relieve? Si el relieve sobresale de la superficie de manera pronunciada, ¿no? Es decir, por lo menos más de la mitad del grosor del personaje, si sobresale, ya estamos hablando de un alto relieve. En cambio, fíjense aquí, esta es una representación, una estela del antiguo Perú, como podemos encontrar relieves parecidos en otros escenarios precolombinos, ¿no? Entonces, cuando tiene solamente es poco elevado esa salida del muro inicial, estaremos hablando de un bajo relieve, ¿no? Se remarca generalmente los bordes, ¿no? del dibujo, se tallan las figuras y sobresale ligeramente, ¿no? Y va a haber intermedios también, ¿no? Medio relieves también, pero aquí lo estoy exagerando. Esto será un alto relieve, no es una escultura de bulto porque tendríamos que ver la espalda de cada uno de los personajes. Aquí será un bajo relieve y esto será un hueco relieve. Cuando al contrario, es cuando la escultura se hunde por debajo del nivel de la superficie plana, como estamos observando en este relieve egipcio. Es un hueco relieve. También en Egipto vamos a encontrar alto relieve, medio relieve, bajo relieve, pero analizamos la obra de arte y no mencionamos la técnica, que es algo fundamental, y porque también nos va a mostrar cambios, por ejemplo, estos huecos relieves en ciertos periodos de dinastías, de faraones, ¿no? Por citar algún ejemplo. O sea, todo tiene una intención. La obra de arte, bajo la técnica, también va a expresar una intención particular, ¿no? Como esta obra que analizaremos en su momento, el relieve del Renacimiento del 480 de Lorenzo Ghiberti, La Puerta del Paraíso. Fíjense, al fondo tiene relieve y después tiene un alto relieve. Fíjense cómo prácticamente el personaje se está saliendo del muro, de la parte del fondo, que establece la estructura de toda la composición. Hay algunas esculturas, esta es una escultura finalmente que tiene al mismo tiempo alto relieve, medio relieve y bajo relieve, que es algo muy característico además en el Renacimiento, cuando lo estudiemos, y también en el Barroco más adelante. Pero entonces, si yo hablo de hueco relieve, la profesora se ha vuelto loca, ¿de qué está hablando? O alto relieve o medio relieve. Tenemos que irnos familiarizando desde ya, ¿no? Y bueno, ya para terminar, la escultura también tiene sus tipologías. Puede ser escultura a cuerpo completo, puede ser escultura en busto, que solamente ve hasta el pecho del personaje. Vamos a encontrar torso, solamente el detalle del cuello, puede ser hasta la cintura, la cadera del personaje. Un tipo de escultura también será la cabeza, ¿no? Después tendremos también tipo cariati, que es un tipo de columna particular escultórica, o una escultura
como tipo Atlante, que en realidad es una columna, escultura que tiene o yace sobre él la representación de un personaje masculino, o también yo estoy hablando la escultura yacente de Cristo que realiza Juan Martínez de Montañés. Entonces, ay, ¿de qué estará hablando la profesora? Yacente porque está en forma vertical, ¿no? Como dormido, echado. O la escultura ecuestre, cuando hablemos de esculturas sobre caballos, personajes sobre caballos. O de orantes, cuando el personaje está rezando. O escultura sedente, cuando el personaje está sentado. Aprender esto, las diversas tipologías de la escultura, nos va a ayudar cuando analicemos también la pintura y también cuando analicemos más adelante fotografía, porque fotografía vamos a analizar, bueno, no conmigo, sino con la profesora Rosa María Vargas en el curso de arte contemporáneo, porque también hay fotografía ecuestre, ¿no? O sea, estas terminologías hay que aprenderlas poco a poco, ¿no? Ya hablamos de la estampa también, y aquí voy a terminar con esto, ¿no? Les voy a dejar en el aula virtual solamente por esta ocasión, porque algunos me imagino que todavía van a tener alguna dificultad para entrar al aula virtual. Voy a dejarles estas 3 lecturas. No es obligatorio leerlas, pero por lo menos revisar, si es que no estamos familiarizados con la escultura, revisar la parte de la escultura. Si no estoy familiarizado con las técnicas de la pintura, me voy al lado de la pintura. Si no soy familiarizado con la arquitectura, me voy ahí, además a lo que me interese. Y hay que tratar, o sea, de ir conociendo estos conceptos que serán importantes. Es una cuestión de práctica. Puede resultar complicado al inicio, pero poco a poco todos nos vamos a ir familiarizando con estos conceptos. Hay una consulta, un comentario antes de terminar la sesión, si no ya nos veríamos mañana a las 9, donde arrancamos con las metodologías, cómo analizar la obra de arte de acuerdo al tipo que tiene la misma. ¿Hay una consulta, un comentario? Muy bien. ¿Sí, alguien? No, solo precisar que hay bastante información para leer y revisar. Sí, ahora termina la clase, inmediatamente les comparto, cojan uno de los textos, y si yo veo, por ejemplo, que bueno, sé un poquito más de pintura y sé poco de arquitectura o de escultura, esa es la parte que tengo que revisar para las siguientes sesiones. Igual, el profesor Edgar Campo, desde arquitectura, tiene una paciencia increíble, nos va a ayudar en ese sentido. Yo también, cada clase, a ver, pintura, esto, escultura, esto, y vamos a ir retomando y retocando, insistiendo con los conceptos, ¿no? Y los historiadores de arte estamos familiarizados porque, claro, todo el tiempo estamos analizando imágenes, y esta es la primera clase, y ustedes van a encontrar un cambio, siempre digo, al final de los estudios. Van a ver todo lo que tienen a su alrededor de forma diferente, van a ver hacia arriba, hacia abajo, en el suelo. Como nos han dicho, nos han comentado siempre nuestros alumnos, nos han enseñado a ver de forma diferente, y esa es la base en realidad para analizar una obra de arte de cualquier periodo de la historia. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana. Mientras va subiendo eso, me despido. Hasta mañana, chao. Hasta mañana, Gracias. muchas gracias. Chao Muchas a gracias. todos, gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Nos vemos Chao. mañana, chao. Buenas noches. Gracias, hasta mañana. Buenas noches. Muchas gracias.